Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Continúo con la supresión del potasio. Hablamos de cómo lo tienen esto callado, guillado, escondido, suprimido y aplastado, para que usted no lo sepa. Soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Estaba hablando de cómo las fuerzas económicas, o como usted le quiera llamar, tienen suprimido el tema del potasio. O sea, nos están obligando a todos, por lo menos en Estados Unidos, a que el potasio está controlado a no más de 99 miligramos por tableta o por cápsula. Sin embargo, la literatura refleja que una persona necesita 4.700 miligramos de potasio por día. Hay sociedades, culturas, como indígenas en el Amazonas, que tienen un consumo de 6.000 a 9.000 miligramos de potasio por día, por el tipo de dieta que ellos consumen allí. O sea, que en verdad el cuerpo humano está diseñado de una forma tan perfecta, donde usted puede tomar potasio, no le hace daño a los riñones, no le hace daño a nada, siempre y cuando que usted lo ponga a través del sistema digestivo. Si usted lo pone a través del sistema digestivo, los receptores que están en la pared del intestino recogen lo que necesitan y lo que no necesitan lo mandan a la orina y se acabó el evento. Ahora, si usted toma el cuerpo y le pone una inyección de potasio, le para el corazón y se lo mata. ¿Por qué? Porque usted está yendo fuera del sistema de control del cuerpo. Por ejemplo, las personas que en Estados Unidos lo sentencian a muerte por inyección letal, los matan con una inyección de cloruro de potasio. O sea que ese mismo potasio que le ayuda a usted a bajar la presión, a combatir la artritis, a sacar los ácidos del cuerpo, a eliminar el exceso de retención de líquido, es el mismo que si usted lo pusiera en una inyección letal, pues lo mata, porque lo está poniendo en el sitio donde no es. Lo mismo pasa con el ácido hidroclórico del estómago. Por ejemplo, hay un ácido aquí en el estómago que es tan y tan fuerte, tan corrosivo, que si usted le echara un clavo de acero, se lo hace polvo. Por eso que nosotros podemos comernos un cuero de cerdo, algo bien tostado, algo bien grasoso, no lo podemos comer porque el ácido hidroclórico se lo come. Ahora, ese mismo ácido usted lo saca de aquí, que no hace daño dentro del estómago, nos ayuda a digerir, se lo inyecta por una vena y lo mata más rápido que el mismo potasio. O sea, que las cosas están hechas para ser usadas como son usadas. El potasio como tal no tiene peligro ninguno a los riñones ni absolutamente nada de eso de que publican por ahí. Todo eso es una mentira. Es una mentira, entiendo yo, diseñada para que la gente se mantenga lejos del potasio y entonces haya venta de medicamentos para alta presión, de medicamentos para artritis, de gente con dolor de espalda, de todos los otros desastres que trae la falta de potasio, ¿no? Ahora, el potasio como tal se refleja en calambres, retención de líquido, dolores de espalda, dolores musculares, artritis, alta presión. Todo esto son manifestaciones de la falta de potasio. Si usted quisiera suplementar su cuerpo con potasio lo suficiente como para usted realmente tener un cambio dramático de salud, pues lo que tiene que hacer es los jugos de vegetales frescos. Los jugos de vegetales frescos, cuando usted hace un jugo fresco, que quiere decir que usted tiene una máquina extractora de jugo y mete ahí zanahoria, pepinillo o pepinos, como dicen en México, brócoli, lechuga, perejil, rábano, distintos vegetales. Usted puede coger lo que usted quiera. Cuando usted hace un jugo de eso, ese jugo, cada jugo de 8 onzas, o lo que serían 250 mililitros, cada vaso de jugo, debe tener aproximadamente unos 1.500 miligramos de potasio. Adicionalmente va a tener fácilmente unos 100 miligramos de magnesio. ¿Qué pasa? Como el potasio y el magnesio trabajan juntos, cuando una persona toma jugos de vegetales frescos, lo primero que va a pasar es que el cuerpo va a empezar a orinar la sal. En otras palabras, muchas de las personas, por ejemplo, que vienen a los Natural Slim, pues tienen un cuerpo que se ve algo así, ¿no? Tan gordito. Ellos piensan que es que tienen mucha grasa. En realidad, lo que tienen es mucho agua. Más agua que grasa. Y esa inflamación que tiene la persona, que se ve
como hinchada. Parece grasa, pero no es grasa. De hecho, hay un médico que es el doctor Haas, que tiene un libro famoso que en inglés se traduciría como falsa grasa. Y básicamente lo que este doctor explica es que mucho de lo que se ve como grasa no es grasa, es agua acumulada. Esto es un alergista y tiene toda la razón en lo que está diciendo, y es lo que yo he visto en los Natural Slim. Una persona empieza a tomar jugos de vegetales todos los días, hace una dieta baja en carbohidratos, como decir la dieta 3x1, que se explica aquí en el libro El Poder del Metabolismo, empieza a tomar agua y hace jugos de vegetales y ese cuerpo se desinfla, pero se desinfla más rápido que ligero. Y en vez de tener esa forma así redondeada, hinchada, empieza a tener una forma más normal. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a orinar la sal. Al empezar a orinar la sal por la ayuda del potasio, pues simplemente se desinfla. O sea, yo tengo personas que tenían tallas grandísimas de ropa, que solamente de empezar a usar los jugos de vegetales, se desinflan. Esto es especialmente importante para los que tienen un sistema nervioso excitado. Por ejemplo, hay un episodio, si usted no sabe si su sistema nervioso es pasivo o excitado, véase el episodio número 199 de Metabolismo TV, búsquelo, episodio 199, ahí le va a hacer 5 preguntas y usted va a poder determinar si su cuerpo es pasivo o excitado. Por ejemplo, el cuerpo mío es sistema nervioso pasivo. Nosotros no necesitamos, los pasivos no necesitamos tanta cantidad de potasio. Un poquito más magnesio y para afuera. Ahora, el sistema nervioso excitado, que es la gran mayoría, así como Jorge, saluda Jorge, ok, que son los que les gusta mucho la pizza, el dulce, los chocolates y por la nochecita andan buscando dulces, ¿no? Tienen tensión aquí muscular, el que tiene sistema nervioso excitado tiene mucha tensión aquí en los hombros, les duele la espalda, les da calambre, son amantes del dulce, amantes del café, son estresados y tienen, ¿sabe? Cuerpos que siempre quieren movimiento, se tienen que estar moviendo, ¿verdad? Exactamente. Pues todos esos, ¿verdad? Necesitan mucho potasio. Y la mejor forma de suplir ese potasio al cuerpo es jugos de vegetales. Usted le da jugos de vegetales, 2 jugos de vegetales completos al día, el jugo nada más, y ese cuerpo se vacía de sal. Y de momento a esa persona se le va el dolor de espalda, se le va los calambres, se le baja la presión, adelgaza, tiene energía, se le mejora la piel, todo funciona bien. Para la persona cuando está muy deficiente, pues entonces se usan suplementos como el Catsorb, que es un suplemento básicamente de un tipo de potasio más absorbible que se llama citrato de potasio. Lo que se consigue en las tiendas se llama gluconato de potasio, que no es tan absorbible ni el cuerpo lo puede usar tan bien. Lo que pasa es que es una forma de potasio que es muy alcalino. Y como es más alcalino, ayuda a sacar los ácidos del cuerpo, ¿no? El gluconato no es tan alcalino y no funciona igual. Pero a falta de cualquier potasio es bueno, pero lo mejor de todo son los jugos de vegetales. Entonces, si usted tiene un sistema nervioso excitado, padece de alta presión, tiene dolores de espalda, tiene calambre, quiere adelgazar, está sin energía, le duelen los músculos, es hora de que usted empiece a hacer los jugos de vegetales, porque eso le va a dar un montón de potasio y bastante magnesio para que ese cuerpo se desinfle y le regrese la salud. Y esto se los comparto, pues, porque la verdad siempre triunfa.